Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre un tema que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con esta visión que el feminismo actual hegemónico acusa de machista. Yo antes que nada quisiera expresar mi apoyo a todas las mujeres y pues a ciertos tipos de feminismo, no a todos, pero aquellos tipos de feminismo que son más humanistas, que reconocen también las necesidades que tienen todos los seres humanos, no nada más las mujeres, que no son todos los tipos de feminismo, aunque lo digan, pero es un tema que no siento que yo sea el más indicado para hablar de ello. Sí tengo una opinión y todo, pero eh, lo que me llama la atención y lo que quisiera invitar a una reflexión es sobre el tema del lenguaje inclusivo que de alguna manera pues se ha acusado a la gramática como machista. Yo creo que no es real que el lenguaje tenga esa situación. Hay en la forma del lenguaje un masculino y un femenino, cosa que no existe en todos los idiomas y que por condición de una situación de masculino y femenino, que es una situación doble de dualista, eh, hay, en un momento dado la necesidad de escoger un masculino incluyente dentro del uso del lenguaje, eh, que pues para muchos les suena machista, ¿no? Pero yo considero que no es así, aunque se podría revisar. Parte de lo que quiero hablar es sobre la evolución del lenguaje, que se ha dicho que la forma en la que se habla no lo determina precisamente ninguna institución, ya sea la Real Academia de la Lengua Española, no lo determina ningún eh, pues sí, grupos en particular. Simplemente es el uso libre que le damos los que usamos un lenguaje y cómo pues, se puede registrar ese uso del lenguaje y se puede estudiar la estructura de ese mismo lenguaje, ¿no? Eh, Habría que hacer un análisis dentro de lo que se quiere cambiar de lenguaje si se demuestra que la lengua española es machista. Si se demuestra que es machista, pues se tendría que no solo decir todes, ¿no? Se tendría que cambiar toda la estructura, porque pues todes es nada más una palabra, pues se tendría obligatoriamente que usar en otros aspectos, en otros ejemplos del español donde se va hacia el, por ejemplo, todos somos uno, por decir, es el masculino incluyente, ¿no? Todos, ¿no? No decimos todo, no se debería decir todas y todos, ¿no? O todes, ¿no? O sea, eh, si se dice, si se demuestra que es machista decir todos somos uno y, 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 y yo no sé cómo se podría demostrar tal situación, por, o sea, sería una cosa de reflexionar, ¿no? Si decimos todes ya se solucionaría el machismo, o sea, ahora un ejemplo con la palabra presidenta, ¿no? ¿Cuál es la etimología de la palabra presidente, presidenta? Presidente viene de lo que sería el verbo ser, del verbo ser en su forma como
sustantivo, sí, creo que se puede decir, ente, ¿no? El ente que preside. El ente que preside es el presidente. El ente no es ni masculino ni femenino, o es ambos. Entonces se dice la presidente o el presidente y no tiene nada de machista. De igual manera, si vamos a decir la presidenta, que a mí no me suena estéticamente bien, si vamos a decir la presidenta, pues tendremos que decir la naveganta, no la navegante. Tendremos que decir la naveganta y no solo tendremos que decir la presidenta, porque si decimos presidente, estamos usando la forma que incluye los dos géneros. Entonces se tendrá que decir el presidente y la presidenta. Si es la propuesta que tienen y un lingüista y un filósofo, un grupo de filósofos, le da cierta validez a esto, que no es que tenga que ser forzosamente por lingüistas y filósofos, pero pues gente que conozca el lenguaje para validar un cambio así como lo que quieren hacer de lenguaje inclusivo, ¿no? Sería necesario, ¿no? Yo desde mi punto de vista empobrecería el lenguaje, lo desnaturalizaría el hablar así, sería una lástima y el lenguaje ya conserva cierto poder porque a través de su etimología hay un registro de su historia y de su manera gramatical que, que conserva cierta fuerza psíquica. Si le manejamos esta estructura del lenguaje, le restaríamos poder al lenguaje, que es algo que es tabú para cualquier persona racional y científica, este tipo de pensamiento de que la palabra tiene poder, ¿no? Es algo que yo sostengo y que a lo mejor pues habrá que demostrar en otro momento, no en otro contexto, pero en este momento quisiera poner estos ejemplos, ¿no? Si yo digo navegante, pues sí, tendría que ser naveganta, naveganto, comercianta, comercianto, tendría que ser estudianta, estudianto. Yo creo que pues, es absurdo hablar así, ¿no? Y no hay una contraposición con ente y enta. Sería ento y enta. Porque ente ya incluye masculino y femenino. Entonces, así como estos ejemplos, hay una gran cantidad de ejemplos. Decía la presidente Sheinbaum que lo que no se nombra no existe. Pues sí existe porque ente incluye los dos géneros. No se está excluyendo ningún género. Entonces, entonces tendremos que cambiar, ¿no? Decir la estudianta, la naveganta, la comercianta, la eh, aspiranta, la comandanta. Si vamos a hablar de a cambiar el lenguaje, pues tendremos que hacerlo bien. No nada más con palabras que nos ajustan para un uso político y de manera superficial. Se tendrá que estudiar el lenguaje y proponer un libro de gramática y decir, así se va a hablar, así se debe hablar, es lo correcto, es lo ético, y no nada más decir todes, porque decir todes, pues es como una manera muy superficial de abordar el paradigma del lenguaje y pues no tiene ningún sustento estructural que podría darle fuerza al lenguaje, ¿no? Yo pienso que si dejamos de lado esta idea de que el lenguaje, la gramática es machista y nos enfocamos en el problema real que existe en el ser humano con respecto a la violencia de ambos géneros, pues sería lo ideal, ¿no?
Entonces, pues a lo mejor va a haber personas que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero pues que pueden decirme en los comentarios un argumento que me convenza, a lo mejor habrá algo que me pueda convencer. Yo siento que desnaturalizar el lenguaje lo empobrece. Yo creo que ya es bello como es y no tiene nada de machista, pero si habrá alguien que con argumentos sólidos, científicos, me demuestra que la gramática del español como se conoce es machista, pues ya me habrán convencido, ¿no? Hasta el momento nadie me ha convencido y creo que se ha manejado el tema totalmente superficialmente, sin ningún rigor, sin ningún valor, sin ninguna estructura, nada. Simplemente quieren que se diga presidenta y ya. Pero bueno, en fin, ojalá sirva de algo. Eh, a lo mejor el tema de género no me interesa más por el lado espiritual, religioso, más que por el lado puramente social. Eh, Creo que hay muchas personas que tienen mucho que decir, mucho más que yo. Yo tampoco soy ningún sabio del lenguaje, ni lingüista, ni mucho menos. Solo conozco un poquito de lenguaje, un poquito de etimología, y eso es todo. Eh, Ojalá no moleste a muchas personas y pues todo mi apoyo a todas las mujeres y pues espero no se malinterprete porque bueno, es muy común los malos entendidos. Muchas gracias y muchas bendiciones.